¿Cómo está mi gente? Hoy les quiero hablar de cómo reparar una pared dañada por la humedad. Porque eso es como la vida misma, ¿no? A veces nos llegan problemas que parecen imposibles de solucionar, pero con un poco de calma y dedicación, todo se arregla. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es quitar la pintura de cal dañada. Y eso es fácil como quitarle un dulce a un niño. Una vez que la pared está limpia, podemos empezar a aplicar el mortero de arena y cal al 5x1. Y eso es una maravilla, porque este mortero tiene la cualidad de reconstruir las partes dañadas por la humedad. Es como darle cuerda al reloj, ¿sabes? Al principio puede parecer difícil, pero una vez que le coges el jeito, eso sale como agua para chocolate. Y lo mejor de todo es que cuando termines, la pared queda más lisa que la cara de un espejo. Así que si tienes una pared dañada por la humedad, no te preocupes, con un poco de mortero y dedicación, eso queda más lindo que un sol de verano. Verás, cuando una pared está afectada por la humedad capilar, es como si le hubieran dado papaya a la pintura. La humedad se infiltra en la pared y hace que la pintura pierda adherencia, y eso no es nada bueno. Es como ponerle la soga al cuello, porque si no solucionamos el problema, la humedad puede seguir avanzando y dañar aún más la estructura de la pared. Y eso es un dolor de cabeza más grande que la mata de un chontaduro. Por eso, es importante tratar la humedad capilar antes de volver a pintar, usando nuestro mortero de arena y cal al 5x1. Vamos a reconstruir las partes dañadas y fortalecer la pared para evitar futuros problemas. Al final del día, como decimos por acá, la pintura no es lo que aparenta. La pared necesita una base fuerte y sana para que la pintura luzca bien y dure mucho tiempo. Así que no subestimes la importancia de tratar la humedad capilar, y manos a la obra. Claro que sí, mi gente, ha notado cómo la humedad capilar puede hacer que la pintura de las paredes se levante como un bizcocho. Y eso no es nada agradable, pero como decimos por acá, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. La humedad capilar es un problema que se origina en la cimentación de las construcciones, y puede causar muchos dolores de cabeza. Pero si nos ponemos manos a la obra, podemos solucionarlo con un poco de mortero de arena y cal al 5x1, como si fuera un juego de niños. Lo que sucede es que la humedad capilar hace que el agua ascienda por los poros de la pared, y cuando se evapora, la sal que contiene se queda en la superficie y provoca que la pintura se levante. Y eso no es nada estético, pero con el mortero de arena y cal al 5x1, podemos solucionar el problema de raíz. Y como decimos por acá, más vale prevenir que lamentar, porque si no tratamos la humedad capilar, puede causar daños aún mayores en la estructura de la construcción. Así que ya saben, si la humedad capilar está afectando las paredes de su hogar o negocio, no se preocupen. Con un poco de mortero y dedicación, podemos dejar esas paredes más lindas que un ramillete de flores. Para solucionar humedades graves en las paredes, necesitas crear una barrera contra la acción capilar con la técnica de corte en cimiento. No te olvides de identificar la fuente de la humedad antes de poner manos a la obra. Si tu casa es más antigua o tiene una sola planta, es probable que tengas una humedad capilar en la base de las paredes. ¿Te suena? Esos desconchones de pintura y el moho son un dolor de cabeza. Por eso, aquí te contamos cómo solucionar humedades graves en las paredes. Lo primero que debes saber es que la humedad capilar sube a modo de mecha por el interior de las paredes desde el suelo del terreno. Así que para solucionar este problema, necesitas crear una barrera contra la acción capilar. ¿Cómo hacerlo? Con la técnica de corte en cimiento. La nula impermeabilización de los cimientos o el deterioro de la capa aislante provoca la suba de humedad a través de los muros. Por eso, lo ideal es realizar la impermeabilización sobre el cimiento antes de comenzar a levantar el muro. Y si ya tienes la pared hecha, tendrás que retirar partes de ella para reconstruir esta capa dañada o inexistente. Antes de poner manos a la obra, es importante que identifiques la fuente de la humedad. Puede ser por filtración, lluvia o condensación. Si es por filtración, necesitas solucionar la avería del tubo de drenaje o suministro de agua antes de aplicar la técnica de corte en cimiento. Si es por lluvia, una buena impermeabilización en las fachadas y techos suele solucionar el problema. Y si es por condensación, debes crear una aislación térmica. Ay, mi madre, cuando las paredes de la casa se dañan por la humedad capilar, la cosa se pone fea. Y es que remediar esto puede resultar un dolor de cabeza y un hueco en el bolsillo bastante grande. Ojo al parche, es mejor prevenir que lamentar y hacer una buena impermeabilización desde el inicio para evitar tener que gastar un billete en arreglos costosos y complicados después. Recuerda que lo barato sale caro y en este caso, dejar la humedad sin atender puede salir bastante costoso. Ojo pilo, aunque es posible solucionar el problema de humedades en casa, lo mejor es contar con la ayuda de un albañil responsable. No te vayas a meter en camisa de 11 varas. Recuerda que una solución mal aplicada puede empeorar la situación y terminar costándote más caro a la larga. Así que si no te sientes seguro de realizar la tarea, es mejor dejarlo en manos de un experto. No te arriesgues,